Buenas, soy Inge y esto es Inge Economic. Bueno, señores, hoy os traigo un tema que la mitad del mundo estará en contra mía. Arderá las calles, las Torres Gemelas se quedará atrás con el vídeo este. Hoy, señores, os traigo la teoría del valor trabajo. Sí, la teoría que los podemitas, socialistas, comunistas se la pone tiesa. La teoría que mató más de millones y millones de personas, pero hay gente que la apoya todavía. Da igual que haya matado millones de personas, da igual que ha producido hambruna. Hay gente que todavía la cree. Bueno, si hay gente que cree que la Tierra es plana, pues no va a creerse esta puta mierda. Pero, ¿cómo hace? Yo digo, si hay gente que cree que la Tierra es plana, que la evidencia científica es al contrario, porque no se puede creer que la Tierra, que la teoría del valor del trabajo es bueno para la sociedad. Esta teoría, vamos a hablar sobre el punto de Marx, sin este gran filósofo, no puedo decir esto sin reírme, este gran genio de la humanidad, este gran Barbas. Mira, la portada de mi video va a salir Marx, esto te lo aseguro. Va a salir Marx con una vida alcohólica, el clickbait. Ese gran, así alabándole, este gran pensador, este gran genio. En conclusión, bueno, vamos a hablar sobre la teoría del valor del trabajo, que si queréis un vídeo de Marx, si llegamos a 100 likes, os lo hago encantado. Vamos a hablar sobre la teoría del valor del trabajo sobre Marx, no vamos a hablar sobre el Ruth, Vamos a hablar del famoso, porque si un vídeo, si hablamos de otra teoría del valor del trabajo, la gente dirá, buah, esto no lo conozco, pero si hablamos sobre Marx, la teoría del valor de esta persona que lo popularizó, mejor no. Sí, este tío también creó la plusvalía. Esta teoría que a Pablo Iglesias se le pone, los podemistas también. La plusvalía, uy. Este nombre da asco decirlo, Sí, este señor le da mucho trago. Nomás si era alemán. Los alemanes tienen fama de esto, ¿no? A dar trago. Y tiene barba, Y digo yo ya, que yo en la portada del vídeo voy a ponerle voy a ponerle con la vida alcohólica, con la barba, etc. Bueno, que me distraigo y hablamos sobre Marx y el vídeo va sobre teoría del valor del trabajo. Empecemos. ¿Qué trata sobre la teoría del valor del trabajo? ¿De qué trata este gran tema? De esta gran teoría, esta gran ciencia de teoría para el trabajo, me cago en la puta. Vale, el valor de las cosas, sí, los precios y todo esto, el valor es objetivo. ¿Qué quiere decir que es objetivo, Inge? Fácil, que, por ejemplo, que el valor no es subjetivo, es decir, que tú opinas que vale el valor, es objetivo, por ejemplo, sí. Si tú calculas el valor que hace el trabajo, por ejemplo, si tú trabajas 1 hora y el tío trabaja 3 minutos, trabaja 1 hora vale más que trabaja 3 minutos. Es por puta lógica, señores. Es decir, que es objetivo, no subjetivo. Señores, crea cuadro de mierda. Cuidado, con los marxistas. Porque si tú te haces un cuadro de mierda, no cobras dinero, tío. Cuidado. Es decir, que el dinero a cosa es por las horas de trabajo. Por ejemplo, si tú trabajas, vamos a dar ejemplo, si tú trabajas 1 hora y tú trabajas media hora, 1 hora equivale a 2 trabajos. Si ponemos esta regla de 3, un zapato Nike, las caras, son el mismo material y todo esto que las Nile, pues son lo mismo. Entonces te vale igual, sí, mis cojones. Porque el valor es subjetivo. Y también la teoría de Marx no tiene lógica. Si nosotros encontramos una cosa de la naturaleza, por lógica vale más, pero según Marx, si nosotros lo cogemos y Marx dice, no, esto vale poco. Y es oro. Entonces esta teoría no tiene mucha lógica.
Se lo ponemos así, porque si nosotros lo cogemos y decimos, wow, bien, si multimillonario, después viene Marx y dice, no, esto es para el Estado. Y también dice Marx, el libro que estoy basando todo esto es El Capital, porque me olvidé de decirlo, pero es El Capital. Dice que los trabajadores y los burgueses y todo esto explotan a sus trabajadores y no tiene que la mayoría de los beneficios se los crean los capitalistas, es decir, los burgueses, y todo esto se crea millones de dinero y los trabajadores no se queda nada. Pobre, madre mía, él nunca trabajó, creo. Bueno, sí trabajó, pero ya entendéis, ya me entendéis. Y Marx, que es un cabrón listo, dijo algo para que la gente como yo no pueda meterse con él. Si nosotros nos metemos porque somos sucio capitalista, somos gente con dinero, según él, no se nos saca el hombre este, no podemos criticar porque somos gente capitalista, gente que está a favor del Estado. Somos el demonio, y es el ángel. Sí, pues este coma. Sí, que la gente como que critica esto es que son capitalistas, son sucios capitalistas y no se debe meter en cosas de los trabajadores porque son ellos que los explotan. Así que ellos viven en una burbuja. Que desde fuera de la burbuja no pueden salir, por favor. Os pido por favor que no salgáis de la burbuja. Y pido por favor que sigáis haciendo esta teoría tan maravillosa. Gente comunista, por favor, que a mí me alegra estos vídeos, me alegra. Hasta aquí el vídeo de este gran vídeo. Ya dije antes, si queréis un vídeo sobre Marx, llegamos a 100 likes. Y si queréis un vídeo sobre la teoría subjetiva, también daré like, para así me entero yo que el vídeo este tuvo gente que le gustó. Nada más que decir, dale like y suscríbete, más dale like. Y nos vemos a la próxima. Adiós. So stop it. Here comes the new